Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conectados en Red. No sé qué tal se verá hoy el vídeo, ya que he decidido grabar un poco más tarde para evitar el calor, pero bueno, intento que se vea bien. Hoy vamos a hablar de DNS, qué es y cómo funciona. Esto es algo que viene muy bien comprender, sobre todo si hablamos de redes o de internet propiamente dicho. Y si no, pues como mínimo es algo interesante. Si recordáis, en algún vídeo anterior vimos cómo cambiar el DNS de nuestro teléfono móvil. Así que, si has visto este vídeo y no llegamos a comprender del todo qué es el DNS en sí, bueno, pues este vídeo te vendrá bastante bien. En primer lugar, tenemos que saber qué es el DNS o Domain Name System. Es un sistema de gestión de nombres que nos permite poder navegar por Internet de una manera bastante más sencilla. ¿Y esto por qué es? Cuando nosotros navegamos por Internet, lo hacemos mediante las direcciones IP. Así que para ir a cualquier dirección web, lo haríamos, pues, por ejemplo, con un 8.8.8.8, por ejemplo. O incluso otras combinaciones un poco más difíciles de recordar. Y después ya nos moveríamos por las diferentes secciones dentro de este dominio, ya sea por el index o por otra cualquiera. Pero movernos con estas direcciones numéricas haría tedioso y más complicado navegar por Internet. Y es mucho más sencillo recordar una dirección nominal, como sería, por ejemplo, google.com. Pues esto es el DNS, que se encarga de traducir todas estas direcciones que nosotros introducimos a una dirección numérica, y viceversa. Es como si en tu libreta de direcciones, en vez de tener los nombres de cada persona que conoces, tuvieses simplemente el número. Llegaría un momento en que no sabías a quién llamas, por eso tienes asignado una dirección nominal o un nombre para cada número de teléfono. Esto te permite distinguirlo y recordarlo con mayor facilidad. Hasta aquí, bastante sencillo, ¿verdad? Ya podríamos decir que sabemos qué es, pero también tenemos que saber pues, cómo funciona, que es otro tema a tratar. Porque obviamente que tú quieras que se llame de una manera el dominio, no hará que otro equipo lo pueda localizar y entre tranquilamente. Para abordar todo este asunto, antes de hablar de Internet, que puede ser un poco más complicado o más complejo, nos vamos a dirigir a una manera más local. Como sería una web, como sería una empresa con todas sus webs de manera intranet, para todo aquel que esté en la red corporativa de la empresa, o como podría ser, por ejemplo, si tú tuvieses en un local cerrado de ocio, pues unos servidores a los que se puede acceder pues con una red local, a 192 por ejemplo, y tus amigos y tú, dentro de este local, accedieseis a una serie de servidores o webs que tenéis. Y no necesitarías ni siquiera salir a Internet. Pues bien, usando el ejemplo de la empresa, si quisiésemos acceder a alguna web que tiene, que podría ser por ejemplo la 10.1.1.20, por poner un ejemplo, este sería el equipo donde tiene el servidor web instalado. Y nosotros podríamos acceder mediante el puerto HTTP o HTTPS a la web que tiene aquí. Podemos suponer además que tiene otros servidores más con diferentes webs. Así la utilidad del DNS es mayor, ya que si tiene solamente uno o todas las webs están asociadas a esta IP, pues bueno, pues accederíamos aquí y desde este ya nos moveríamos, ya que el DNS apunta a la IP, no a las subsecciones dentro de la página web. Pues bien, queremos por ejemplo que la empresa, en vez de ir a esta dirección numérica, entre mediante miempresa.log. Para esto tendríamos un servidor DNS que indica a qué equivale nominalmente esta dirección. Se encarga de traducir las IPs con nombres. O incluso también lo puede hacer con correos, como vimos en el vídeo anterior de cómo crear un servidor de correo gratuito. Y si el DNS al que consultamos no tuviese almacenado esta dirección IP, pues podríamos hacer que en estos casos consulte con un forwarder a un servidor externo en el que tengamos otros datos. Por ejemplo, aquellos que son de salida a Internet, podríamos hacer que el forwarder apuntase directamente al DNS de Google, por ejemplo. Y por último, con nuestro equipo cliente, solo tendríamos que indicarle que cuando haga una consulta de DNS, apunte pues, a nuestro servidor. Esto, en la configuración de red, es simplemente la casilla de DNS. Como un ejemplo a todo esto del forwarder y del servidor DNS, si nosotros tenemos un servidor DNS con las direcciones de la empresa, todas esas IPs, todos esos servidores como el de miempresa.log u otros más, si tuviésemos más servidores, pues podría entrar tranquilamente nominal, con su miempresa.log o miempresa2.log si tuviésemos otra IP diferente para otro segundo servidor. Pero si nosotros quisiésemos acceder a Internet, a YouTube, a Google, por ejemplo, incluso teniendo una conexión establecida con salida a Internet, no entraríamos, porque ningún DNS resuelve con estas direcciones. Para esto nos serviría, por ejemplo, el forwarder. Diríamos que el servidor interno que tenemos, cuando no localice las direcciones, pues pregunte
al que tienes en tu equipo, al 888 de Google o al 111 de Cloudflare, por ejemplo. Me faltaba un dígito, pero bueno, da igual. Esto sería el forwarder, un segundo DNS al que consultar. Y como prueba todo esto, sin necesidad de instalar nada, podéis coger la configuración cliente de vuestro DNS en vuestro equipo, poner por ejemplo la 10.10.10.10.10, que creo que no es de ningún servidor DNS, y veréis que no funciona ni Google ni YouTube. Bueno, antes de todo eso, tendríais que aseguraros de limpiar el caché de DNS de vuestro equipo, con FluxDNS desde el CMD. ¿Por qué? Pues porque la primera consulta de DNS la realiza el equipo propiamente, si tiene almacenado el caché. Y si de ahí no lo tiene, pues ya sí que consulta al servidor que le indicas. Por cierto, si queréis saber más a fondo sobre el servidor de DNS, indicadlo en los comentarios y podríamos hacer un vídeo dedicado a un servidor DNS, creando incluso uno con Linux. Además, recordad suscribiros. El botón lo tenéis aquí debajo. Todo esto que hemos hablado es de una manera local. Si nosotros hablásemos ya de la salida a Internet, pues es bastante similar. Si queremos acceder a una dirección, debe haber un servidor que almacene estos nombres. Y eso es lo que configuramos en el cliente de DNS. Cuando nosotros en el vídeo anterior pusimos, por ejemplo, acceder al de Cloudflare o utilizamos el DHCP para que coja uno por defecto, lo que hace es consultar a un servidor DNS de Internet que le da los datos y accede a la página web. Y si no los tiene, pues seguramente tenga un forwarder, incluso con la propia competencia, para asegurarse de que no haya consultas vacías. Por lo que toda esta red de información está conectada. Y estas consultas por parte del cliente se realizan en unos sencillos pasos que pueden parecer largos, pero son inmediatos. En primer lugar, como ya hemos dicho antes, cuando intentas conectarte a una web, el equipo consulta en el caché. Si ha estado en esa web, accede directamente. Y si no, manda la consulta al DNS, a ese equipo de DNS al que le estamos diciendo la configuración que apunte. Aquí realiza la consulta y repite el mismo proceso. Si el servidor DNS conoce la dirección, accedemos, y si no, pues realizará la consulta con los forwarders. Y aquí, ya cerrando el ciclo, si encuentra la consulta, accede, y si no, pues no accede a ningún lugar. Y aquí, la velocidad pues depende en gran parte de si está en el caché o no, de la velocidad del servidor al que consultamos, incluso de la distancia a la que se encuentra este servidor. Si se encuentra en otro continente, pues la consulta será más lenta. Por ello mismo, las páginas que ya has visitado, en principio se abrirán mucho más rápido. Y toda esta serie de datos del DNS se autoactualizan constantemente. Y bien, espero que os haya gustado esta breve explicación de qué es un DNS. Como ya he dicho antes, si os interesa saber más de cómo crear un DNS o cómo son, decídmelo en los comentarios y creamos un vídeo con un DNS de Linux, de manera local. Dadle like si os ha gustado el vídeo y si no, pues ya sabéis. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.